Perina por el mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Bueno, seguimos conversando con Graciela Fernández Meijide, ahora sí sobre su libro Eran humanos, no héroes, una crítica de la violencia política de los 70. Y es evidente que esa crítica es necesaria, Graciela, porque han salido una catarata de libros sobre esta cuestión. Está el de Leitz, está el de Carlos Manfroni, Montoneros, Soldados de Masera, que es un libro muy importante. El de Vicente Mazzotti, inclusive para preguntarse cómo llegamos a semejante grado de violencia, que no lo hubo en Uruguay, que no lo hubo en Brasil, que no lo hubo en Perú, que no lo hubo en Chile, uno podría decir, pero tampoco fue exactamente igual. ¿Por qué te propusiste analizar la violencia de los 70? ¿Cómo llegaste a este libro? Bueno, primero, sobre lo que vos decís, en cada país tuvo las características que tenía, dado el nivel de penetración que tuvieran las organizaciones armadas y la extensión. Y ninguno de los países tuvo tanta como acá Montoneros. Y ahí, ahora después, si querés, volvemos a este tema. Sí, pero igual yo mencioné, disculpame, los países de Latinoamérica porque el libro pone el acento en la introducción y en algunas cosas que vos decís en recordar el contexto de la Guerra Fría, que es muy importante, porque realmente se ha olvidado que había una Guerra Fría en esos momentos, ¿no? A eso iba, Emilio. Yo tomo Argentina básicamente, pero además Sudamérica. En esa gran pelea de lo que mucha gente creía que iba a ser la Tercera Guerra, por suerte ningún loco apretó el botón rojo y no volamos por el aire, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos controlaban la situación en el hemisferio norte, pero ambos, uno y otro país, querían hacer pie en el territorio del otro. Así en Vietnam, uno ayudaba a un sector de Vietnam, el otro al otro, y así sucesivamente. Y después en Afganistán, los americanos sosteniendo a los talibanes y los soviéticos sosteniendo los movimientos subversivos en Latinoamérica. Bueno, acá fue donde más sangrienta fueron los resultados de esa confrontación en visión de todo un hemisferio. ¿Por qué? Porque cuando se instala la Revolución Cubana, que al principio había sido apoyada por Estados Unidos y por Europa, porque creían que un señor que era de las 200 familias de Cuba, que a lo mejor son menos de 200, desplazaba a un dictador desprolijo ya para las necesidades de Estados Unidos, pero iba a tener un gobierno cercano a las políticas de Estados Unidos. Se encuentra con que un buen día Castro dice: este país es socialista. Entonces Estados Unidos dice: espera, ¿qué pasó acá? Metieron una pata en el continente. ¿Cuál es la reacción? Inmediatamente convocar a las Fuerzas Armadas de todos estos países y decirles: señores, basta de esas viejas hipótesis de conflicto. Ahora la hipótesis de conflicto es las fronteras ideológicas. Hay que defender que en ningún país avance el comunismo. Que por otro lado, había una convicción social acá, y en gente que no estaba por la lucha armada, de que, lo decía Sánchez Viamonte, la civilización avanza de oriente a occidente. ¿Qué estaban mirando? Creían que el socialismo iba a llegar y era una cosa que iba a ocurrir. Y todos estaban convencidos. Casi inexorablemente, como decía la teoría de Marx. Exactamente. Y la derecha estaba convencida de lo mismo y de su obligación de retardarlo o enfrentarlo. Ahí entonces no están solo las Fuerzas Armadas, sino también sectores de la economía, sectores de la iglesia y viejos sectores políticos. Y después del 55, sobre todo, toda una parte de la sociedad que lo primero que intenta bajar, aunque no tuviera nada de comunista, es el peronismo. Eliminarlo. Cosa que fue, como se demostró, una tarea absolutamente inútil que nos hizo. Fue la generación menos creativa que tuvimos. Se obcecó, intelectuales, todo, con la idea de terminar con el peronismo. Y era ya una identidad mucho más fuerte si uno compara, por ejemplo, con lo que fue en Brasil Getúlio Vargas, que era en la misma época y apuntaba al mismo populismo. Hoy no hay varguismo, ni hay bañismo
Sí, no quedó nada en de Perú, otros que era similar, movimientos. digamos, claro. Porque acá prendió fuerte, porque fue muy democratizador. Ingresó mucha gente a la sociedad. Bueno, cuando se empieza el tema Cuba, que fue muy fuerte el impacto, no solo Estados Unidos se pone sobre aviso, sino que buena parte de un fenómeno nuevo, que es la juventud en ese momento, antes eran los jóvenes, pero que está muy ligado al acceso a las universidades en cada país, en unas mucho más, como era la nuestra, en otras menos, empieza a ser influenciada por la Revolución Cubana, pero también por las guerras anticoloniales en Argelia, en Libia, y todo eso se influencia. La gente leía Franz Fanon, después Debré, se leía todo, Mao. Es más, en mi libro hay una anécdota que recogí de un testimonio de Beatriz Sarlo, que es muy demostrativa. Beatriz, que era del PCR, primero había sido de peronista, después se hizo del Partido Comunista Revolucionario, que era maoísta, decía, la juventud podíamos ser pro libios, pro chinos, pro lo que fuera. Y nosotros, dice, pro chinos, nos hacíamos este razonamiento. Si Mao, a quien Chiang Kai-shek, general nacionalista chino, le mató al hijo, puede aliarse con él para combatir con los japoneses, nosotros podemos aliarnos con López Rega para defender a Isabel. Claro. Eran unas traducciones mecánicas. Las confusiones de la época son notables, pero esas confusiones fueron muy costosas. Pero me interesa preguntarte sobre el libro y la confección del libro. Hablaste con mucha gente para hacer este libro. Mucha. Porque hay citas de Cardoso, hay citas, inclusive recorriste Latinoamérica, bueno, recorriste, digo, intelectualmente, no seamos físicamente. exagerados. Sí, por eso. Personalmente fui a Chile, Brasil y Uruguay. En Chile yo soy amiga de Ricardo Lagos y de Carlos Ominami. Elegí en general, dentro de lo que pude, alguien que hubiera estado en la lucha armada y hoy estuviera en el gobierno, y alguien que, siendo progresista, hubiera pasado por el gobierno sin haber estado en la lucha armada. En el caso de Chile, Ricardo Lagos no estuvo en la lucha armada, sí Ominami, que era del MIR, aunque muy pronto se exilió. En el caso de Brasil era Marco Aurelio García, el actual asesor de Relaciones Exteriores de Lula antes y ahora de Dilma, que es muy amigo de hace muchos años, que estuvo también en la lucha armada, y Fernando Enrique Cardoso, que siendo un gran inspirador, por eso aquello de libertad o dependencia, la teoría de la dependencia, teoría de la dependencia, no había estado en la lucha armada. Era antifoquista, digamos así. Y después en Uruguay con Lucía Topolás, que me encantó, yo no la conocía, que fue guerrillera, estuvo presa. Sí. Y es senadora y la mujer del actual presidente. Bueno, Sanguinetti, que no es de izquierda, es muy lúcido, muy lúcido, son unos tipos más cultos que hay acá, la política, digamos. Y Michelini, que ha escrito también sobre la época. Sí, y empieza su libro diciendo: el comienzo de todo fue Cuba. Claro. Esa es la primera frase. Claro. Y Michelini, el hijo del Michelini asesinado. Sí, asesinado en Buenos Aires. Felipe, que también lo conozco de hace rato. Bueno, todo eso, y acá me entrevisté con mucha gente, desde un Jorge Rulli, un histórico de las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, hasta Beatriz Arlo y otra gente, ¿no? Y dos preguntas finales, porque como siempre sucede no hay mucho más tiempo para dedicarle al libro. Una tiene que ver sobre por qué nuestro proceso fue más violento. Nuestras peculiaridades tienen que ver solo con el peronismo y la puja por apropiarse del peronismo, que implicaba apropiarse del pueblo de alguna manera. Casi te digo sí. Pero bueno, no vas a aceptar un sí. No, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a aceptar un sí? Después todo ese grupo de izquierda hizo intentar el entrismo por izquierda, ¿no? Al peronismo, que fue tan clásico en los 70 también. Yo creo que la violencia mayor que hubo acá tuvo que ver con que nuestra clase media era mucho más extendida, hubo mucha más gente involucrada,
a su vez había sido muy violentada esa juventud, porque se preparaba, se entrenaba para gobernar y se le cortaban los accesos a los partidos tradicionales. Había golpe tras golpe militar cada vez que subía un gobierno elegido. Y lo último, el colmo final, fue que el camino de las urnas para instalar el socialismo, que fue el de Allende, fue tumbado por Pinochet, ya en el 73. Es decir, cuando uno tiene gente joven, en plena romanticismo, impulsado y acercándose a la pobreza y queriendo cambiar, frustrándose cada 2 años, ¿cómo se hace para que no ocurra lo que ocurrió? Viendo que el único ejemplo socialista, si querés, de la región es fue, Cuba. En Chile, digamos, claro, ¿no? Y después, abortado por las Fuerzas exactamente. Armadas. Bueno, ya ahí se creía que el único camino era la violencia, digo. Entonces. Ya se venía creyendo, ¿no? El tema del poder en la boca del fusil era una de las frases, ¿eh? Y los 100 Vietnam que había tirado... Y que el fin Che justificaba todos los medios, ¿no? Porque la violencia no empieza con la dictadura, empieza antes de la dictadura militar, digo. Entonces, ahí pero lo que pasa es que vos tenés desde el 55 en adelante lo que se llama la resistencia peronista, pero que el eje son los sindicalistas, que no son de izquierda. Más tarde termina Cuba uniendo a ellos con sus hijos guevaristas, pero eso es otra historia. Ahora, aparece la guerrilla armada, básicamente de lo que se puede llamar una nueva izquierda, que venía del marxismo tradicional, Partido Comunista, que se fue abriendo. Reprueban por su reformismo, entre comillas. Y por el foquismo también. Porque en realidad el Partido Comunista Argentina reniega del Che Guevara. Después en el 84 lo retoma. Aquellos que se alejan del PC es porque lo consideran reformista y no revolucionario. Graciela, Eran humanos, no héroes, crítica de la violencia política de los 70. ¿Qué aprendiste después del libro y por qué hay que leerlo? No, escúchame, tengo 82 años. Aprendí antes de escribir el libro, lo que aprendí después que terminé el libro, que lo más sensato era ponerle ese título, no tenía título antes. Y en realidad lo que hice fue confirmar. Cuando vos empezás a escribir un libro es porque tenés una hipótesis, si no, es muy riesgoso. Todas las entrevistas, todo lo que leí, me zambullí mucho para intentar entender a los revolucionarios, ya que ahí yo no tuve nada que ver. Fue aprendizaje, pero después que terminé el libro, lo único que dije, qué suerte. Bien, recomendamos Eran humanos, no héroes, yo lo estoy leyendo, no lo terminé aún, crítica de la violencia política de los 70, Graciela Fernández Meijide, de Editorial Sudamericana, y creo que se inscribe en toda una revisión necesaria de la violencia de los 70 para poder superar y aprender y algo de la sobre todo, historia, ¿sabes ¿no? por qué? Porque a mí lo que me molesta muchísimo, y yo le diría, cuidado señor presidente, no le siga diciendo a los jóvenes que nuestro futuro está en los 70. No podemos tener ojos en la nuca. Nuestro futuro está en el futuro y se construye ya conociendo el pasado para lo que sirva y con la conciencia de que nadie funda nada nuevo. Todos vamos siendo, con lo que tenemos, vamos haciendo mejores, como la familia, ¿vieron? Cada uno es lo que puede con lo que le dieron. Sin beneficio de inventario. Así es. Exactamente. Muy bien. Gracias, Graciela, por habernos acompañado.